para rato. Y también está por allí Luis, que es asesor también. Este es el grupo de los de Aragón Aventura. Nos tenéis que dar los pasaportes, llevamos los billetes y ya vamos facturando y mirando un poquito el peso para que nadie se pase del peso, ¿vale? Entonces ya a cada uno os vamos a dar la tarjeta de embarque para, por si alguno se despista, pues saber que máximo a tal hora tiene que embarcar. Ojo, que si alguno se queda aquí, ya no se va, ¿eh? ¿Os habéis pasado el peso? No. 18 kilos, ¿eh? Yo estoy en 2 o 3 kilos de más. Pero bueno. Entonces, si nos decís que os habéis acordado... Todo está en marcha, aunque la hora es extraña. Supongo que tendremos que ir acostumbrándonos a horarios extraños. Cada miembro de la expedición repasa mentalmente su equipaje. Se nos presentan por delante 10 días de necesidades no habituales. Desde que te confirman que vienes al viaje, ya empieza la aventura, ¿no? Desde preparar todo el petate, la bolsa, luego ya llegas a Madrid y, claro, es una ciudad grande, Vitoria es pequeña, y ya lo ves todo, ya está salido de tu entorno, ¿no? Y ya cuando llegas al aeropuerto y ves ya todo el mundo preparado, más tensión, ¿no? El avión, yo que nunca había montado en avión, y eso todavía acumula más tensión. Nos espera un largo vuelo. Pensaremos en lo que todo el mundo piensa. África, la montaña, el cielo. Bueno, quizá no todo el mundo piense en eso, pero reconoceréis que el día es muy propicio para hacerlo. Nos pasan a flasazos por la mente las últimas experiencias vividas desde que nos pusimos a buscar un escenario de leyenda y además buena compañía para formar parte de él. Por eso seleccionamos a 7 jóvenes, para que nos acompañasen en esta expedición. Fue en el campus de alta montaña de Escuela del Deporte, en Benasque. Allí, 21 chicos y chicas de entre 15 y 19 años, de toda España, tuvieron la oportunidad de aprender los secretos de la alta montaña. Las actividades que vivieron sirvieron también a los guías encargados del campus para seleccionar a los 7 que hoy, por fin, pisarán tierra africana. ¿Un equipo a favor? Enhorabuena, Escuela del Deporte. Y bueno, me vais a dar muchísima envidia, pero bueno, espero en otra ocasión poder sumarme a un proyecto de este tipo al Kilimanjaro. Yo seguiré vuestras aventuras esos días que duren. De esta forma, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una institución que siempre nos apoya y estimula para avanzar rumbo a cotas más altas, nos daban la salida. Tener la posibilidad de arrancar hacia el Kilimanjaro desde allí fue una buena experiencia. Bienvenidos a Escuela del Deporte y bienvenidos a África. Seguimos dando vueltas por el mundo, Sandra. Sí, después de 12 largas horas por fin hemos llegado a África, a ese momento que estábamos buscando hace mucho tiempo, ese punto sin retorno de nuestro objetivo cumbre 2003. Y a partir de ahora, lo que tenga que ser, será. De lo que sí estamos seguros es de que hemos entrenado mucho, así que por nosotros no va a quedar. Y aunque todo lo que vamos a vivir aquí en África no os lo podemos contar en un minuto, nosotros vamos a aprovechar el siguiente para lanzaros un anzuelo y a ver si os pica la curiosidad y os quedáis con nosotros. Aquí en África, un continente que nos espera y nos abre sus puertas porque sabe que en Escuela del Deporte nos saltamos las fronteras. Y es que el deporte, entre otras muchas cosas, es universal. Tenemos 10 días por delante. En ellos, 8 noches y 9 días de aventura hacia la cima. El tiempo imprescindible para conseguir la aclimatación a la altura, ascendiendo y descendiendo, y siempre con actividad física adecuada. Pasaremos las noches en distintos refugios de montaña, situados en cotas que van desde los 2.514 metros del de Miriacamba hasta los 4.732 del de Kibo. Desde este último atacaremos la cima del Kilimanjaro, el pico Uhuru.
Hoy podréis vivir cómo para llegar a la cumbre la expedición se plantea antes la ascensión del Meru Peak. Un pico de 4.565 metros, otro punto mítico en el mundo de la alta montaña. Las vivencias deportivas y humanas de estos días serán el contenido de los 2 programas que dedicaremos a los casi 6.000 metros de nuestro objetivo cumbre 2003. Acordaos que mañana tendríais que, digamos, hacer 3 bultos. Uno, el que vais a llevar vosotros, que es mínimo, cuanto más ligero mejor, porque los porteadores son los que llevan el bulto de verdad. Entonces no merece la pena cansarse. Cuanto el bulto más pequeño, mejor. Otro, el bulto que llevan los porteadores, y después un tercer bulto que podéis dejar aquí, porque la salida de mañana es de 3 días, 2 noches. Volvemos a dormir una noche aquí y después... La noche africana es silencio absoluto. Y fuera de nuestro hotel, además es oscuridad total. Es noche sin luces. El Hotel Springland es un búnker para turistas de lo que aquí se puede considerar súper lujo. Dormiremos utilizando mosquiteras, jaulas de tela contra las picaduras. En este hotel vivimos una transición no traumática hacia el cambio de mentalidad. Mañana saldremos a la Tanzania de los tanzanos y hay mucho que preparar. Yo. Hemos salido hacia el Parque Nacional de Arusha. Pasamos por Moshi, que es una de las principales ciudades de Tanzania, junto a Mwasa, Arusha, Dodoma, su capital política, y Dar es Salaam, la que es capital de hecho. La población urbana en Tanzania es minoritaria. Aquí la mayoría vive en el campo, y también gracias a él. Vemos jóvenes en bicicletas antiguas, mujeres vestidas con telas de colores simplemente perfectos, niños que nos saludan sonrientes, hombres que nos miran a los ojos. Cuando dejamos Moshi, el autobús se detiene frente a una tienda. Todo está pensado para que el negocio que supone la llegada de un grupo de extranjeros con dólares en el bolsillo no se desperdicie. Y esta tienda nos ofrece, aparte de sus productos internacionales, algunas interesantes muestras de contraste. Me llamó la atención esta. En un país con una esperanza media de vida de 51 años y zonas de verdadera tragedia humana por falta de alimentos, comida de lujo para perros. Entre Moshi y Arusha hay carretera pavimentada. Esto no es lo habitual en el país. De hecho, solo el 5% de su red viaria está asfaltada. Rafael, el organizador de los guías locales, aprovecha el trayecto para que, según sus palabras, sepamos dónde estamos mientras estamos donde sabemos. Nos cuenta en inglés que su país, en el siglo XIX, fue ocupado por los británicos, que se hicieron con la isla de Zanzíbar, y por los alemanes, que controlaron el territorio continental que se llamaba Tanganica. En el año 1961, Tanganica consiguió la independencia. De la unión de Tanganica y Zanzíbar nació Tanzania, la que ellos llaman Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ahora Tanzania es una república federal, al frente de la cual está el presidente, que es jefe del Estado y del gobierno. El primer presidente fue el llamado padre de la independencia, Julius Nyerere, que inició una política de corte socialista en la que predominó la intervención estatal en la vida económica. A principios de los 80, el país comenzó a girar hacia el liberalismo. Y en la actualidad, Benjamin William Mkapa es el presidente de la República desde 1995. A pesar de ser uno de los países más pobres de la Tierra, Tanzania es generosa. Lo demostró cuando organizó la masiva llegada de refugiados ruandeses que huían de la guerra civil. Y lo hace ahora en Kigoma, dando refugio a los zaireños que atraviesan el lago Tanganica, escapando de la trágica guerra que asola su país.
En los últimos tiempos, los tanzanos comienzan a darse cuenta del inmenso potencial turístico que su privilegiada naturaleza ofrece a los países desarrollados. Pero sus infraestructuras en este sector son, como su economía, aún muy pobres. A medida que nos acercamos a la puerta del Parque de Arusha, encontramos extensas plantaciones de café, uno de esos productos que dan un respiro a la economía tanzana. Pasamos por maizales secos y vemos mucha gente llevando y trayendo agua. Gente que camina a diario en busca del más básico de los bienes. Hombre, pues de todo lo que lees, ¿no? Y de todo lo que ves de vez en cuando en los telediarios y cosas así, que es pues toda la miseria, ¿no? Que en teoría existe en el continente africano, pero que verdaderamente yo por lo menos pues no te das cuenta realmente de la tragedia africana pues hasta que llegas a ella, ¿no? Y que es algo, bueno, pues te das cuenta de que la pobreza, el hambre, la desnutrición, el SIDA y todas esas cosas pues existen de verdad. Es un viaje para pensar, claro. Vas desde tu hotel, ¿no? Que tienes pues todo el lujo occidental, pero nada más salir del hotel tienes una vía de tren, un descampado en lo que no hay más que cuervos comiendo basura y niños pues dispuestos a pedirte algo. Cuando entramos en el parque de Arusha fue algo impresionante, ¿no? Porque se hicieron todos los documentales que has visto de pequeño, es como si hubiesen hecho realidad. Vamos por una pista, bueno, que no es ni pista casi, y de repente a la derecha pues vemos unas jirafas, cebras, cumbas, de todo, ¿no? Y como hace la furgoneta, pues nos volcamos todos hacia un lado para sacar las fotos. Y es algo impresionante. Pequeño, o qué se hace. Auténtica. Llegamos a la Puerta Malón. Nos esperan porteadores y guías. Y también nos acompañarán en todo el recorrido 2 guardas armados. Aquí les llaman Rangers. Algunos de ellos son antiguos cazadores furtivos a los que el gobierno les ofrece la posibilidad de ganarse un sueldo, utilizando sus habilidades con el rifle, pero sin cercenar el natural ciclo vital. Ellos nos protegerán si algún leopardo u otro animal decide que no somos una visita agradable. Una empresa local contrata cada día, según peso y necesidades, a guías, porteadores y cocineros. Con su compañía afrontaremos más seguros la ascensión al Meru Peak. La primera zona del Parque Nacional de Arusha que atravesamos en nuestro senderismo de aclimatación es relativamente llana. Búfalos, cebras y jabalíes verrugosos pastan no muy lejos de nosotros. Ellos no lo saben, pero para nuestros ojos son un espectáculo. Y además podemos considerarlos la causa de que estemos aquí. Y no me refiero aquí en Tanzania, sino aquí en el planeta Tierra. Ellos fueron la comida que sustituyó a la fruta cuando la selva desapareció de Europa hace 8 millones de años. Dejando atrás la sabana, nos vamos adentrando en zonas más selváticas. El curso del río Engere, en Nanyuki, que nace en la falda del cráter del Meru, nos marca el camino. Según nos cuentan nuestros guías, este paisaje es un aperitivo de lo que nos vamos a encontrar unos cientos de metros más arriba. Este primer paseo es largo. Poco a poco ascendemos para acercarnos a un nuevo estrato bioclimático. Vamos encontrando anuncios de que eso va a suceder, como si al pintor de paisajes se le hubiesen escapado algunas pinceladas de otro cuadro. La verdad es que resulta agradable caminar por estos senderos. La obligación de caminar lento, impuesta por nuestros guías, es, además de un sistema de control de cansancio, una suerte,
porque mientras caminamos, el entorno se va quedando en nosotros. Una parada para reponer energías siempre es bien recibida en el grupo, porque además de su utilidad evidente, también nos sirve para irnos conociendo. No podemos olvidar que este grupo está formado por 25 personas que nos conocemos únicamente de este proyecto Objetivo Cumbre 2003. De lo que estamos seguros es que a todos nos une el deseo individual de conocimiento y el colectivo de afrontar juntos los dos grandes retos de esta expedición. Casi al final de las 3 horas y media de ascenso, la espesura da formas elegantes a la luz. Y el espectáculo de verdes y rayos de sol da sentido a la pequeña paliza del día. En el último tramo del sendero hacia el refugio de Miriacamba, la franja de bosque tropical se acentúa. Aquí suelen llegar abundantes lluvias, por eso en esta zona se cobija un particular jardín botánico. Árboles de tronco retorcidos que dan soporte a musgos, líquenes y licopodios. Plantas que viven encima de los árboles, pero que se alimentan por sí mismas. Sus raíces aéreas dan un aire misterioso al camino. La llegada al refugio de Miriacamba, con el cuerpo cansado por las 7 horas de camino, supone nuestro primer contacto con los refugios de montaña tanzanos. La primera impresión general es francamente buena. Rápidamente nos organizamos para acomodarnos en esta pequeña torre de Babel, en la que el suajili, el inglés, el alemán y el español conviven en total armonía. A ver, primero, para lavarse no hay agua. Entonces hay que pedir una palangana, el que quiera lavarse, con agua para lavarse, ¿vale? Sin desperdiciar porque cuesta traer el agua. Me han pedido que por la noche tengáis cuidado con los animales. Bueno, entonces me ha aconsejado que lo mejor es la linterna, que hagáis una visión, un barrido, sobre todo a ver si hay búfalos, y que se asustan con la linterna, ¿no? Vamos a intentar acordarnos del nombre de este refugio. La mayor parte de estos refugios, que yo nunca los había visto, los de España, vamos, no son así, suelen ser cabañitas pequeñas de 4 o 6 personas, con simplemente una litera por cabeza y poco más, el sitio justo para dejar el petate y ya. A ver, vea que te roto. No, árbol milenario. Mira, este con la fotografía ahí, joder. Con 10 grados de temperatura y después de desayunar un café soluble o un té y algo de fruta, iniciamos nuestra segunda caminata. Podríamos llamarlo trekking en ascenso, pero esa terminología parece demasiado moderna para estos lugares. Para empezar el tercer día de nuestra expedición, hemos salido hacia un bosque desesperadamente hermoso en el que habitan gigantescos árboles milenarios. Aquí los depredadores son del reino vegetal. Casi se puede sentir a las plantas pelearse por la supervivencia. Encontramos una selva tropical que a mí me sorprende mucho porque la vegetación es estilo a la española, solo que las dimensiones son brutales en comparación con esta. Son especies de bojes, pero a lo bestia. El camino era muy terroso y tragábamos mucho polvo.
y había muchas lianas, mucho verde, cosa que a mí me sorprendió porque me esperaba un paisaje más árido, ¿no? De pronto percibo un cambio en el grupo. Después de media hora de subida, la gente ha empezado por primera vez en el viaje a hablar en susurros. Una noticia pasa de boca en boca. ¡Hay elefantes! ¡Hay elefantes! Silencio. A la distancia suficiente para ser vistos y también para no asustarnos, un grupo de los mamíferos terrestres más grandes del mundo comen y mueven sus trompas entre la frondosidad del bosque y en la libertad más absoluta. Nos ha extrañado verlos tan arriba, tan lejos de la sabana, pero hay una explicación comprensible. Hace 70 años, enormes manadas de elefantes deambulaban libremente por África. El impresionante porte de este animal y las facilidades que daban los gobiernos coloniales atrajeron a los cazadores de todo el mundo, y los grandes colmilludos acabaron por convertirse en un triste recuerdo en blanco y negro. En el año 1972, más de la mitad de los elefantes africanos habían sido abatidos a tiros. A finales de los 70, en el este, la pérdida era ya del 80%. Pero el tráfico de marfil ha continuado hasta nuestros días y ha tenido que llegar la previsión de la total desaparición de la especie para que haya sido prohibido por la comunidad internacional. A principios de los 80, la mujer del presidente Kenyatta fue sorprendida traficando con marfil ilegalmente. El gobierno avergonzado prohibió radicalmente cualquier comercio con animales salvajes y quemó, con un impactante acto público, todos los colmillos decomisados. Era una declaración de guerra contra los traficantes de marfil y el primer paso hacia la recuperación de las poblaciones de elefantes. Hoy, en teoría, solo pueden ser perseguidos por los agricultores y ganaderos, tal y como sucedía en el África anterior a las colonias. Explosión de verdes, humedad, ruidos de banda sonora de película de selva. Caminos retorcidos y árboles cruzados. Plantas que parecen mutantes. En fin, el bosque tropical. Una catarata vegetal que se desprende de los árboles. Barbas sin afeitar que son parásitos botánicos y místicos destellos luminosos que acentúan las tortuosas formas de la naturaleza. El cambio de clima, de país, de emociones, de agua y el medicamento para no contraer la malaria empiezan a notarse en algunos de nosotros. Alexandra, que con sus 16 años es la más joven de la expedición, en este tercer día está pasando su particular calvario. Pero parece que su carácter puede bastante más que sus males. Hasta el refugio no queda nada. Luego ya allí el saco y a descansar, ¿no? Yo no tengo nada. Claro, eso, ¿ves? Me lo tomo un antibiótico. Y hoy a dormir la tarde... con diarreas, ciprofloxacino y...
tuve una pequeña colitis y un poco de fiebre, pero más me afectó pues el que ver que todo el mundo estaba bien y que yo era la única que me encontraba así mal. Y eso fue lo que más me afectó. Pero luego ya me empecé a encontrar bien y ya estupendamente. Continuamos nuestro lento ascenso hacia el refugio de Saddle Hut. La selva ya se está haciendo parte de nosotros. Las sensaciones son tan intensas que el tiempo, más que pasar, se detiene. Estamos a poco más de 3.000 metros, lo que supone haber llegado al punto intermedio entre el primer y el segundo refugio. No creáis que llegar hasta aquí es fácil. Se necesitan varias cosas. Dos muy importantes. Por supuesto, el pasaporte. Y también esta cartilla amarilla, una cartilla que nos va a contar nuestro magnífico doctor Manolo Avellanas para qué sirve. ¿Qué supone esta cartilla, Manolo? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, obliga para entrar y salir del país a vacunarse contra la fiebre amarilla y la vacunación queda reflejada en esta cartilla amarilla, como igual que la fiebre. La fiebre amarilla produce un mosquito exactamente igual que lo produce la malaria y la malaria también hay que tomar protección, profilaxis, no existe vacuna, hay que tomar profilaxis para intentar evitarla, ¿no? Para prevención. Existen otras vacunas que también son obligatorias o deberían ser obligatorias, como es el tétanos y la difteria, que hasta los 14 años el sistema sanitario español la garantiza y la cubre. A partir de los 14 años depende de cada uno, pero sobre todo para estas actividades obligatorio. Y después te he visto también que tiene reflejada otra vacuna, que es la de la fiebre tifoidea, una vacuna que no es obligatoria, pero es aconsejable y como bien habéis dicho todos, todo el mundo se la ha puesto para llegar hasta aquí. Y también, una vez ya estamos aquí, veo que llevas la crema en la mano, las gafas de sol. Sí, el melanoma, muy famoso últimamente, que cada vez aparecen más, especialmente por rayos ultravioletas, los UVA, y entonces es necesario ponerse en cara y en brazos en todos sitios de exposición al sol, como las gafas, porque la conjuntiva se afecta, y hay una oftalmía por la altitud y por el reflejo del sol que puede quemarte la conjuntiva y quedarte incluso ciego alguna vez. Bueno, pues hay que tener cuidado y seguir siempre las recomendaciones del médico. Espero que sea así. Seguro, hombre. Hace tiempo que hemos superado los 3.000 metros y hemos dejado abajo el mar de nubes en el que se ha convertido la selva. El último tramo del camino hacia el refugio de Saddle resulta muy duro. La pendiente se pronuncia y aunque nosotros mantenemos nuestro ritmo tranquilo, nuestros corazones aceleran el suyo. A ver, vamos ahora, después de esta seria rampa, vamos a ver cómo estamos de pulso, y además que estamos ya cerca de los 3.400 metros. Vamos a tomar el pulso, 6 segundos, preparados, atentos. Es importante que todos conozcamos nuestro ritmo. Ya. De dónde partimos cuando estamos en reposo y hasta dónde podemos llegar para no sufrir más de la cuenta. Ya. 16. 14. 13. Controlar siempre que la máquina funciona correctamente es una medida de seguridad básica en la montaña. Está bien, estamos, que ahora ha sido una rampa muy seria y se empieza a notar ya la deuda de oxígeno. Sigamos, vamos, sin descanso. Estamos. Hello. Bueno, pues en nuestro programa de adaptación estamos entrando en nuestro segundo campamento, que está a más de 3.500 metros. Y para seguir con nuestra adaptación vamos a dejar nuestras cargas y vamos a subir al pico este que le llaman el Meru Chiqui. Vamos a seguir para hacer 300 metros más, pero bajaremos a dormir aquí a unos 3.500, 3.600, porque mañana, en este programa ya muy especial que nos va a preparar para el objetivo final del Kilimanjaro, vamos a subir ya a 4.500, que es cuando nuestro organismo va a empezar a reaccionar creando miles y miles de nuevos glóbulos rojos que son el auténtico transporte que va a llevar el oxígeno a esas células cuando empiecen a demandarlo para seguir trabajando. Nosotros nos vamos a meter aquí son las dos. La aclimatación es un proceso clave en la vida de los organismos y gracias a que nos aclimatamos podemos ajustarnos a los cambios de ambiente. ¿Y eso qué?
deporte esta noche porque hay un cambio. Ya veis que nosotros, para ajustarnos al cambio de altitud, de ritmo vital y también de gente con la que compartir la vida, estamos, otra vez, dando cuenta de cacahuetes y maíz y bebiendo sin tregua. Os proponemos, justo ahora, unos minutos de descanso y renovación de energías para afrontar junto a Escuela del Deporte lo más duro, que seguro que también será lo más interesante. Nos encontramos en unos minutos subiendo al Little Mercy. La pluie, là-bas, la ville bat dans l'eau. J'imagine ma cantine, et ma cantine manque qui ne La pluie, là-bas, la ville bat dans l'eau. J'imagine ma cantine, et ma cantine manque qui ne Bienvenidos al Meru Chic, al pequeño Meru. Y ahí vemos enfrente nuestro mañana nuestro objetivo, el Gran Meru. Casi 4.600. ¡Wow! ¡Qué bonito! Lleguemos a dormir abajo, a los 3.500. Ya ha subido al campamento 2. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí para aclimatar un poco? Hombre, un ratito va bien, pero Sí. lo importante es que hemos subido estos 300 metros y ahora dormiremos más abajo, que es la técnica de dientes de sierra de aclimatación, que es lo mejor. Perfecto. Mira, mira, Juan, Andrea Aragón. A ver, un saludito, un saludito. La cumbre del pequeño Meru, con sus 3.801 metros de altura, supone la ruptura del techo montañero de muchos de nosotros. Ya estamos por encima de cualquier lugar de España. Además de servir de punto de inflexión en nuestro plan de aclimatación a la altura, el pequeño Meru nos ofrece la posibilidad de ver el largo camino que mañana tendremos que recorrer si queremos hacer cumbre en el Gran Meru Peak. Un camino que no podremos ver en su mayor parte, pues saldremos a primera hora de la madrugada. Para empezar, es que a las grandes alturas, a las grandes cimas, no suben los más fuertes. Esto es una cosa muy importante que la gente se cree. No, suben la gente que más motivada está, la gente que más se ha preparado mentalmente y los más perseverantes, o sea, que se ponen empeño en el objetivo, o sea, que funciona mucho, es más importante en las grandes alturas la cabeza que las piernas, aunque las piernas y los pulmones también sean importantes, ¿eh? Si uno a la primera de cambio dice, oh, ¿qué me pasa? Y le empieza a dar la neura y el pánico, pues para eso no vengas a las grandes alturas. ¿Dónde está la línea que separa el mal de altura normal, aceptable, del mal de altura malo, peligroso? Claro, para ahí tenéis que recurrir a la gente experimentada que va con vosotros, porque vosotros aún no tenéis la experiencia. Entonces, para que os digan, oye, no, esto no hay problema, es normal, tira para arriba, o que decir, oye, esto ya se está poniendo mal, ya pueden ser principios de edemas pulmonares, etcétera, y hay que tirar para abajo. ¿Dónde está esa línea? Porque ahí tenemos que bajar por nuestros propios medios. Más vale
guardar un poquito que apretar demasiado, porque el objetivo no es la cumbre, el objetivo es llegar abajo. Está atardeciendo. Vamos a intentar dormir ya. Sadelhat es un refugio agradable y limpio, de pequeños cuartos con 2 literas cada uno. De 4 en 4 nos vamos contando la vida, en este rato al que algunos llaman lo que queda del día. ¿Dónde sobrando? Manolito, ¿dónde? Nuestra salida hacia el Meru fue más o menos sobre la 1:30 de la madrugada o algo así, que empezamos a andar completamente de noche. Y bueno, la verdad es que al principio el camino se hace un poco pesado, ¿no? Porque lo bonito de la montaña es ir andando, ir viendo, irte ilusionando por el sitio hacia el que vas a llegar. Pero desde luego que a oscuras y bueno, hacía bastante fresquillo y tal, pues se hacía larguísimo. Además, no conocíamos, es un sitio que no conocíamos, entonces siempre estábamos pendientes a ver cuando llegamos a la arista y ya al final, sobre las 6:30 de la mañana, ya empezó a salir el sol y bueno, yo creo que ese ha sido uno de los momentos más bonitos que he tenido en todo el camino hacia el Meru, porque empezó a amanecer y se veía el sol justo saliendo detrás del Kilimanjaro con toda una franja naranja y por debajo las nubes, que fue precioso. Horas de caminar bajo estrellas estremecedoras, bajo la luz de Marte y del manto protector de la Vía Láctea. Horas que son síntoma de que en la Tierra hay lugares en los que existe la belleza. En la arista del Meru, el monte Kilimanjaro recibe el naranja rojizo del amanecer. Es el disco solar que, como un enorme foco, despunta detrás del perfil definitivo, del perfil más hermoso, del perfil azulado y brutal de este monte que para nosotros pasa de mito a realidad en estos días de 2003. Este momento es una primera cima antes de la cima, una cumbre sin tope, el cielo eterno de África que suma todos los azules de la historia. Ahí está la sombra de una duda despejada. Es cierto, el Kilimanjaro existe y en sus cumbres nevadas habita el dios de los Masái. Después de pasar por esta cumbre interior que supone una nueva manera de sentir amanecer, llega el más duro tramo del camino. Ahora hay que apretar dientes y luchar contra pequeñas migrañas y tendencia al sueño. La cumbre del Meru Peak, este volcán que dio sus últimos resoplidos hace apenas 100 años, nos llama a plena luz. Nuestro segundo día de romper techo se nos revela como un exceso de pasos y de pulsaciones, pero también como uno de esos momentos del alma por los que merece la pena esforzarse. La falta de oxígeno va aumentando según ganamos en altura. Para responder a ella, el primer fenómeno que se produce en nuestros cuerpos es la hiperventilación, y eso se nota. De vez en cuando hay que parar a respirar profundo para paliar en parte el dolor de cabeza. Como a Aitor y a mí se nos aceleran en exceso las pulsaciones, nuestros guías y el médico de la expedición han decidido que vayamos algo más despacio que el resto del grupo para, a nuestro ritmo, poder llegar a la cumbre. Venga. Bueno, ya estamos a más de 4.500 metros aquí en el Meru. Es el gran paso para nuestro importante objetivo.
¡Bravo! No. Venga, esos quieren retrasados. Ahí está. Bueno, es completando el programa de adaptación a la altitud. Vamos a estar un rato aquí retando un poco a este aire tan pobre en oxígeno. Estaremos un rato y volveremos al inicio, allí a 1500 metros, donde sí podremos incorporar esa gran cantidad de oxígeno para empezar nuestro auténtico reto. Eso será mañana. Vamos a... Oye, después de esto ya, el siguiente va a ser un paseo. Un auténtico paseo. Allí está, allí, miradlo. Allí está. Venga, que lo tienes. Con la llegada de Aitor, Sandra y Paco, ya estamos todos los que hemos podido llegar hoy a la mítica cumbre del Monte Meru. Pero tengo que decir que no hubiera subido sin mi guía. Bueno. Sí, Paco, ven aquí, Paco. Un beso. Ay, cuidado. Que ya un 4000, ni más ni menos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu organismo? ¿Cómo reacciona, Sandra? Uy, la verdad es que ya en estos últimos metros notaba aquí, tuk, debía ser el pulso. Que se le había subido el corazón a la cabeza. Jolines, lo llevaba aquí, pegado un poquito más arriba de la oreja. Pero bueno, ha estado bien. 4500, ¿eh? Sí, Las dices que cosas si claras. no es por Paco, tú no subes, ¿no? Sí. Si no ha sido por el guía que llevaba, que ha sido en este caso Paco, aunque todos son estupendos, no hubiese subido. Porque en esos momentos de desesperación de... No puedo, no subo. Está ahí, venga. Entonces, al menos en mi caso, ¿eh? O sea, ha sido... paciencia por su parte e insistencia por la tuya, ¿no? Sí, no ha tenido una paciencia. Se lo iba diciendo, joder, qué paciencia tiene. ¿Cómo me aguantas? Es verdad. Pero ha estado bien, Pues tenemos que despedirnos ya por hoy, porque aquí termina nuestro primer programa de Objetivo Cumbre, porque nuestro objetivo está detrás de todo ese mar de nubes. Y Kilimanjaro, ya lo sabéis. Veremos la semana qué pasa. que viene, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veremos la semana que viene. Eso, vamos en la a ver. 2, en Teledeporte y en el canal internacional, así que no nos falléis, vale la pena. Hasta luego. Adiós. La semana que viene os contaremos el resultado de nuestra expedición, el ascenso a la cumbre del Kilimanjaro, un descubrimiento constante. Veremos cómo, según ascendemos, va variando el paisaje, de tal forma que la diversidad de nuestro camino es comparable al que veríamos si hubiésemos preparado una expedición que cubriera la distancia que hay entre el Ecuador y cualquiera de los polos. Hay que atravesar diversas zonas climáticas de la Tierra que van desde la sabana tropical hasta los inhóspitos paisajes de las altas montañas afroalpinas, pasando por el bosque húmedo tropical y terminando, si todo va bien, en terreno glaciar, el típico paisaje de tundra. Todo esto solo a 300 kilómetros de la línea del Ecuador, un espectáculo natural por el que bien vale la pena hacer el enorme esfuerzo físico y psicológico. Si conseguimos o no llegar hasta la cumbre, lo podréis ver dentro de 7 días, aquí, en Escuela del Deporte. 5 días. Todo esto no se puede improvisar y hay que contar con los mejores expertos. Y por eso quiero presentaros un poco a todo este pequeño ejército que vamos a hacer posible este programa. Por supuesto, los primeros, los protagonistas, estos magníficos, qué maravilla de juventud españoles, 17 a 18 años, seleccionados de todas las autonomías. Con ellos está Sandra y Carlos, nuestros presentadores, vuestros amigos de cada sábado. Carlos además tiene la responsabilidad del guión. Bueno, pero la técnica y la seguridad en la alta montaña nos la dan los guías de Aragón Aventura. A su cabeza, Fernando Garrido. Pero también contamos con los guías locales que tenemos también con nosotros y que nos van a defender de esas fieras que estos días en el entrenamiento hemos llevado siempre unos con rifles por el peligro que podían tener para nosotros en esas grandes excursiones, en esos grandes recorridos por la selva, las fieras, que todavía las hay salvajes. Bueno, pues nos acompañan para dar fe de esto dos periodistas, Juan Mora, subdirector del diario AS, y Merino, periodista del Mundo. Bueno, pues todo esto que os estoy contando no sería posible que lo vieses si no contásemos también con todo ese equipo de televisión, con nuestro realizador jefe, con ayudante de realización, producción, esa coordinación general de Nacho que no se pone nervioso ni en la selva. Y, bueno, pues somos ese pequeño ejército
que nos vamos a lanzar en estos momentos hacia la montaña, y para nuestra subsistencia hay también una división que es imprescindible, que son nuestros porteadores. Allí los tenemos, que nos van a acompañar y adelantándose a nosotros para tenernos preparados cada uno de los 5 campamentos en que pernoctaremos antes de coronar Kilimanjaro en nuestro proyecto Objetivo Cumbre. Vamos a iniciar un paseo en una frondosa selva y llegar hasta... Tenemos 16 horas para coronar el Meru Peak y luego descender hasta Moshi. Tenemos que borrarlo por ahora de la mente y, a ser posible, también de las piernas. If you give me, I give everybody, or you can give everybody. Yeah. Okay, they say you film here because most of the porters are gone up with the food. Already gone. With the food. We don't need all the porters. Maybe 15 is enough. Ya estamos aquí, con la sensación de ser protagonistas de las historias de exploradores y aventureros que nos emocionaban cuando éramos niños, y comprobando que África no es ni lo que era ni lo que nos imaginamos, y que seguramente nosotros tampoco somos, ni mucho menos, lo que los africanos imaginan que somos. En la entrada vemos una placa que recuerda que el geógrafo alemán Hans Meyer en 1889 alcanzó la cota más alta del Kilimanjaro y confirmó que en el África Oriental había nieve. Seguro que Meyer no encontró estas tablas de decálogo que nos aconsejan no subir a más de 3.000 metros si nuestro corazón, nuestros pulmones o nuestra cabeza responden mal. Y tampoco vio este cartel que señala los puntos clave del ascenso y las distancias entre ellos, y que a nosotros nos da una idea bastante contundente de lo que nos queda por delante. Pero, ¿quién dijo miedo? Este simple letrero nos cuenta que vamos a enfrentarnos a un desafío personal y a la vez vamos a vivir una aventura geográfica a través del corte vertical de todo un continente. Nada más empezar la caminata, entramos en un frondoso bosque por un camino ancho y muy cómodo. Pero la vegetación es poderosa y en ocasiones el sendero parece un túnel bajo un tupido ramaje del que cuelgan tiras de fibras que se balancean ligeramente. Aunque son muchos los que pasan por aquí cada día, la floresta bulle de vida. Se oyen pájaros y animales invisibles que hacen que algunas ramas se muevan y jueguen con nuestra imaginación. Los rayos de luz se cuelan a duras penas entre las copas de los árboles y arrancan destellos de las hojas perpetuamente mojadas. Esa empapada masa de arbustos configura una barrera casi impenetrable en este bosque invadido por las lianas. El ritmo es, como siempre, más que lento, precavido. Sabemos que la monotonía de nuestros pasos es nuestra mejor aliada. Por eso buscamos en la conversación el bálsamo para el cansancio acumulado. Ya habrá tiempo de descansar, o al menos eso esperamos. Como veis, estamos aprendiendo muchas historias acerca del Kilimanjaro. A finales del siglo XVIII, un misionero alemán vio las nieves desde lejos y pensó que eran nubes. Luego comprendió que no, que era nieve. Y cuando volvió a su país y contó la historia, nadie le creyó, porque pensaban que era imposible que hubiera nieve en el Ecuador. Años más tarde, otro misionero alemán, este sí, llegó a la primera línea de nieve. Muy contento, volvía hacia su país porque podía contar la historia, lo había visto que era nieve. Pero los porteadores le abandonaron y no pudo sobrevivir. Pero sin duda la historia más famosa es la del leopardo, que cuenta que unos escaladores encontraron en una punta rocosa un cadáver de leopardo perfectamente conservado, congelado, con su piel y todo. Hombre, el pelo un poco deslucido por los rayos ultravioletas del sol, pero un leopardo. Pues precisamente esta historia del leopardo, que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, allá por los años 20, llegó a los oídos de Ernest Hemingway, y él la recoge en el prefacio de su libro Las nieves del Kilimanjaro. Pero además, Hemingway se pregunta, ¿qué andaría buscando un leopardo
a 5.640 metros de altitud. Pues a lo mejor hoy en Escuela del Deporte lo descubrimos. Y si lo hacemos, será caminando, como lo llevan haciendo los pueblos que viven aquí desde hace siglos. El Kilimanjaro es su centro vital y siempre lo han considerado el corazón del mundo. Gracias a sus aguas, que bajan radiales desde la solitaria mole, las personas que aquí habitan pueden desarrollar su existencia. Una leyenda cuenta que Engai, esposo de la luna y creador de todas las cosas que vive en las cumbres del Kilimanjaro, creó a los Masái y también a todas las reses vacunas del mundo para que estos las disfrutaran y se alimentaran de ellas. El Kilimanjaro es todavía el punto de encuentro de gentes que viven pensando que el hombre no es el centro del universo. Y también saben que este monte representa el ir desde lo bajo hacia lo alto, en armonía con la naturaleza, es decir, con ellos mismos. Ahora los Masái aceptan de manera gradual la educación occidental. Su cultura se mezcla con otra, en principio para enriquecerse, pero la realidad es que se degrada. Porque vivir entre dos mundos no es fácil. Los Masái han comenzado a hundirse en un mundo que no es el suyo, y con ellos África sigue desvaneciéndose y perdiendo otro eslabón más de su condición de tierra salvaje y libre. No nos equivoquemos. Es importante que la gran montaña de la humanidad se construya con la unión de todas las culturas que la forman. Il était Toto qui allait tout marcher, ouais. Elle portait Toto, l'igname de son petit, l'igname faisait gari, 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 go, go. L'igname faisait gari, 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 go. L'igname faisait gari, 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 go, go. L'igname faisait gari, 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 go. Le fille faisait quickie, quickie, quickie. Le fille faisait quickie, quick, quick, quick. Le fille faisait quickie, quickie, quickie. Le fille faisait quickie, quick, quick, quick. Et tout ça, tout les... Más de 20.000 caminantes recorren cada año estos senderos. Y como nosotros, llevan con ellos un guía y hasta un porteador. Así vamos transformando, sin darnos cuenta, esa realidad mágica que venimos a buscar. Uno de nuestros colaboradores, Bonnie, ha sufrido un contratiempo. Una rama suelta se le ha metido en el ojo. El médico de la expedición, Manolo Avellanas, procura aliviar la molestia. Parece que afortunadamente todo ha quedado en un susto. En este tramo del camino, el reino vegetal parece haber perdido la razón. Higueras, helechos y palmeras marcan el curso de los ríos en lo más profundo del parque. Los bosques húmedos de montaña se extienden hasta los 3.000 metros de altitud. El Mandara Hat, que será nuestro refugio esta noche, está a 2.774 metros. Esto quiere decir que dormiremos en plena selva y que mañana todavía caminaremos un buen rato por esta franja de vegetación. A la caída de la tarde no es extraño verse sumido en la niebla. El aire caliente que se levanta desde aquí produce abundantes precipitaciones durante la mayor parte del año. La bruma transforma constantemente la apariencia del bosque. Una atmósfera de misterio inunda esta abigarrada vegetación tropical, sobre todo si pensamos que 3.000 metros más arriba hay un glaciar al borde de un cráter. Después de 5 horas de marcha tranquila, hemos llegado a Mandara Hat. El sol debe de estar en algún sitio, seguramente desapareciendo detrás del horizonte. El más malo. Parece que la lluvia nos devuelve a nuestra condición de europeos, inventores del paraguas y de los soportales,
porque en el grupo aparecen tensiones y prisas. Bien, entonces nos ponemos de a 4. A ver, 4 personas. ¿Qué números son? A ver, por favor, escuchadme que nos estamos mojando y además es tarde. Vosotros os sois Aún 4, así, bien, apreciamos que el Mandara Hat es un grato lugar. Todas las cabañas para 4 personas están alimentadas por energía solar. Ahora, a cenar fuerte, a sonreír y a dormir. La luz de África. Este sí que es un buen despertar. Todos sentimos intranquilidad ante lo que nos espera, ante lo desconocido. Pero la caricia del sol de la mañana calma en parte esa inquietud. Es curioso sentirse bajo la voluntad de la naturaleza tan nítidamente. Sentir en cuestión de horas cómo el desamparo se transforma en protección. La atmósfera de confianza en el gran comedor invita a ser optimista ante el largo trayecto del día. Del refugio Mandara al de Orombo, 18 kilómetros para subir casi 1000 metros. Los albergues del Parque Nacional permiten un cupo máximo de 80 personas al día. Así se evita en parte el deterioro ambiental que ocasionaría la entrada masiva de visitantes. Yo creo que es un mono azul, ¿eh? Muy diplomático, ¿eh? Sí, escuchamos que decía, my door is locked. Bueno, pues por fin estamos en el cráter Maundi a 2.800 metros de altura y yo creo que vamos a aprovechar aquí en este entorno que, como veis, es muy espectacular para hablar un poco de la fauna, de la flora, de los diferentes estadios que hemos ido llevando para poder ir a nuestro objetivo, que está en ese sentido y que es el Kilimanjaro. Podemos seguir andando un poco, bordear el cráter. Es un cráter muy antiguo que, como habéis observado, está muy cubierto de vegetación, con lo cual hay muy pocas posibilidades, evidentemente, de que vuelva a tener un momento de erupción, ¿no?, en su historia. Pero bueno, esto de alguna manera es un punto de inflexión en toda nuestra subida, porque verdaderamente lo interesante de todo esto es que nosotros estamos intentando, con el objetivo Kilimanjaro, pasar de alguna forma por todos los estadios de vegetación que hay, desde lo que es la sabana, pasando por la selva y pasando por lo que es y lo que le llamamos nosotros el terreno subalpino. Pero fíjate, no solamente eso, ¿no?, sino que además aquí llegamos a 2.800 metros y hay un corte totalmente en la vegetación, hay como una línea separatoria o que separa de alguna manera toda esta vegetación leñosa de lo que es la herbácea, y entonces ya entramos en otro mundo totalmente diferente, que es un mundo súper frágil, en el cual incluso el mismo paso de la gente por una senda puede hacer que eso no se recupere más, con lo cual incluso hay veces que nos aconsejan el no salirnos de las sendas para no crear otras paralelas y que después se puedan estropear, ¿no?, y que se vean esos típicos caminos paralelos que parece que ha pasado un jeep por allí, ¿no? Ya hemos sobrepasado los 3.000 metros de altitud. Iniciamos nuestro recorrido por una nueva franja de vegetación. Una franja de matorral y prado que en ocasiones se interrumpe por terrenos pantanosos, en lugares donde las temperaturas son claramente más bajas. Esta montaña empezó a formarse hace 750.000 años. Los volcanes Kibo y Mawenzi son sus picos más importantes, pero en las laderas quedan todavía vestigios de pequeños volcanes. En esta zona, hace 3 años, hubo un incendio y el estado de la vegetación lo recuerda. La capacidad de superación y adaptación de estas especies vegetales es cercana al milagro. Aunque estamos en África, paseamos por una pradera alpina, ondulante.
La niebla la invade y no nos deja ver nuestro objetivo, el Kibo, la alta cúspide. Se supone que aquí es donde aparece por fin a la vista, pero nosotros tendremos que esperar a ver si mañana despeja y tenemos más suerte. En este paisaje, las flores de alta montaña llaman mucho la atención. Hay unos gladiolos muy especiales, se llaman Gladiolus watsonioides. La combinación de sus colores con el entorno es toda una lección de plástica. Algunas plantas parecen desafiar todas las leyes de la botánica. Hay especies que cierran sus hojas de noche para conservar el calor y otras que llegan a producir su propio anticongelante. Son los enecios y las lobelias. Algunas lobelias tienen troncos de varios metros, hojas gruesas y no tienen ramas. De sus flores liban unas aves de diminuto tamaño similares a los colibríes. Son los suimangas. Nosotros hemos tenido la suerte de encontrar a uno en el camino, algo muy poco habitual porque son aves asustadizas. Cuando llevamos algo más de 5 horas de camino, la niebla se espesa. El puré de guisantes de Londres aquí se debería llamar puré de plátano o de maíz o de cacahuetes, porque eso es lo que hay. Me da la sensación de que la altitud, el cansancio acumulado y la monotonía del camino me están afectando al cerebro. Se ve que sentirme parte de este paisaje, acompañado de tanta gente, me hace pensar en tonterías. Pienso ahora, por ejemplo, en la mentalidad de los aventureros de la época de Hans Meyer, a finales del 19, que tenían claro que los lugares no existían hasta que los descubría el hombre occidental. Porque Meyer bautizó al pico más alto del Kilimanjaro con el nombre de Pico del Kaiser Guillermo, un lugar que hasta entonces era llamado Ngai Ya Njai, es decir, la casa de Dios. En fin, que seguimos caminando. Al caer el día llegamos al Orombohat, que marca la mitad del trayecto. Aquí haremos noche también al bajar y mañana realizaremos distintas actividades y pasearemos por aquí para seguir ordenando nuestras funciones orgánicas en altitud. A ver, vamos aquí al refugio. Realmente, a pesar de mis pesares, he tenido que venir a ver al doctor de nuestra expedición, a Manolo Avellanas, porque ya veis que tengo la megafonía absolutamente estropeada. A ver si él me la puede arreglar, porque yo sin hablar no puedo estar, ¿eh? Manolo, ¿qué solución tengo? Ya te dije el otro día que no gritaras tanto, que pasaría factura. Bueno, la verdad es que estos días con la humedad de la aproximación, los cambios de temperatura, frío, húmedo, lluvia, pues es normal que te garganta un poco mal, pero no pasa nada. Hombre, a ver si me la arreglabas y me da tiempo de hablar un poco más. Te aseguro que aquí a mañana la tienes perfecta. Bueno, pero esto es una cosa absolutamente circunstancial y que nos puede dar en cualquier otro lugar. Vamos a hablar un poco más de lo que es específico de la montaña, Manolo. El primer síntoma que vamos a tener va a ser pues, el dolor de cabeza, ¿eh? Y aquí tenemos pastillas, unos babacos que repartiremos entre cada uno de los guías que vayan, ¿eh? Y también llevaré yo, pues un punto de seguridad. La seguridad va a ser muy importante, luego lo explicaremos. Entonces cada guía llevará un pequeño botiquín para cada uno de los síntomas que pueda dar el mal de altura. Y en ese botiquín vamos a poner primero de todo paracetamol. Paracetamol para el dolor de cabeza. ¿Qué más? Puede ser de que las personas pues tengan un poquito de dificultad respiratoria, que se inflamen un poco los párpados, las manos. Entonces tenemos el famoso Edemos, la acetozolamida, que es un diurético que favorece la eliminación de los líquidos, ¿eh? Otra afectación que tenemos muy importante siempre es la insuficiencia respiratoria provocada por una congestión pulmonar, por un edema pulmonar. Tenemos aquí una serie de pastillas, que la primera será sublingual y después será esa misma, pero con un efecto más retardado por vía oral, con lo cual enseguida empieza a disminuir la insuficiencia respiratoria. Pero bueno, Manolo, todo esto hemos de decir que con un médico no hay ningún tipo de problema. Efectivamente. Porque parece un poco dramático. No, ningún problema. Es un tema, como lo hemos dicho, de pura seguridad. Lleváis todos una radio. Todos llevamos una radio, que estamos conectados todos con la radio. El guía que vaya por delante y tenga un problema comunicará conmigo y siempre será el médico quien asuma la responsabilidad y dé la orden pertinente para administrar lo más adecuado con la información que reciba. Muy bien. Y otra cosa que tienes aquí, que es para comprobar.
Sí, hablando tenemos de... un principio de edema pulmonar. Efectivamente, hablando del tema respiratorio y de edema pulmonar, tenemos aquí dos aparatos. Uno que nos mide la capacidad pulmonar, el pico de soplido fuerte. Esto hay que saberlo previamente, el que tiene cada uno. Cambia con diferentes altitudes. Y entonces se coge aire, ya verás, coge aire. Y soplo. Y soplas, fuerte. Muy bien, ¿eh? Entonces ya sabemos cuál es tu punto basal, lo haremos mañana también antes de salir, y si vemos que ha disminuido muchísimo con respecto al basal, sabemos que estabas afectado pulmonarmente. También tenemos este otro aparato, que es muy sencillo, que es un dedal que se pone en el dedo, y aquí, en esta pequeña pantalla, y aquí hay una pantalla, lo que no, quizás lo veáis bien, pero que se mide la oxigenación de la sangre y la frecuencia cardíaca. Bueno, pues con todo esto sabéis que no nos va a pasar nada. De todas formas, veremos qué es lo que sucede subiendo al Kilimanjaro. No pasa nada. One, two, get down. Estamos en el Saddle Point, a 4.500 metros de altitud, en la ruta alta del Saddle. Y aquí hay una tradición que es preciosa y que ha convertido este lugar en una especie de bosque esculpido, porque todo el que sube aquí hace un hito. Y nosotros no hemos sido menos, y también tenemos ya nuestro hito en el Saddle Hut. Llegada a este punto, puedo afirmar que el Kilimanjaro es mucho más que la cúspide de un continente. Aquí se mezclan la belleza del entorno y el reto de probarse a sí mismo. Algunos no consiguen alcanzar la cima, pero da lo mismo. En el camino, sin duda, han encontrado la meta. Cuando el cuerpo dice que no sigue, lo mejor es descender rápido a recuperarse, sin mayores traumas. Pero hay que ayudar al cuerpo. Es parte de lo que somos. Es una máquina que hay que cuidar. Nuestros guías, porteadores y cocineros están empeñados en que lleguemos a la cumbre y cuidan todos los detalles para que podamos desarrollar al máximo nuestras capacidades. Pues sí. La verdad es que estamos comiendo estupendamente en todos los refugios, tanto en nuestra ascensión al Monte Meru como en esta ascensión al Kilimanjaro. Y la razón es porque los cocineros son siempre los mismos. Ellos suben con nosotros a todos los refugios a los que vamos. El jefe de esta expedición es Teófilos, que está aquí a mi lado, y con mi inglés voy a intentar preguntarle a ver cómo se organizan, pues cómo suben los platos, las cucharas, porque pensar que en estas cabañas no hay nada. Los cocineros, los guías, los porteadores suben con todo hasta aquí, pues para que nosotros estemos bien atendidos. Teófilos, hello. Hi, how are you? Fine, thanks, and you? Fine. I will ask you that, what is your organization to carry all the cups, all the spoons, all the things that we need or you need to make the food for us? Yeah, almost we just choosing the porters, and also in our group we have 50 porters, and also 6 assistant guides. Bueno, él dice que hay portadores, pues un par para las cámaras, hay 6 guías, hay 15 cocineros y la verdad es que todo está funcionando muy bien. Pero si os parece, será mejor que nos metamos en la cocina, pues para ver cómo es realmente, cómo cocinan ellos y lo que están haciendo. Vamos a ver si me dejan pasar. ¿May I come in, Teófilos? Sí.
Voy a tener que tirar la puerta. Oh, it's closed. Hello. Hemos pillado las cocinas a pleno rendimiento. Las grandes perolas de crema de verduras en ebullición, los rústicos elementos de cocina funcionando a todo gas y a los expertos cocineros de montaña trabajando tranquilos y eficaces. Aquí podéis ver la despensa eventual y móvil que va ascendiendo con nosotros gracias a la fuerza de los porteadores y a la organización de los guías. Más bien parece un hipermercado ambulante que abastece a todos los que estamos en el Orombohat, el lugar más poblado dentro del Parque Nacional del Kilimanjaro. En fin, a nosotros nos llega la hora de comer y a lo mejor a vosotros también os apetece picar algo. Os esperamos en un instante para que nos acompañéis hasta la cima del continente africano. El ataque al objetivo, porque saldremos temprano y subiremos unos 1000 y pico metros más para estar en el campamento Kibo, que está a 4800. Allí descansaremos por la tarde, el que pueda dormir tendrá esa suerte, porque a las 11 de la noche realmente iniciaremos el ataque a la cumbre. Y si de allí giramos la vista a la derecha, a lo mejor tenemos que echar imaginación, depende de las nubes, porque el Kilimanjaro está por encima de todas las nubes, ¿no? Se encuentra el Valle del Rif, que está formado a partir de Tanzania, Kenia, Etiopía, que además es una gran zona de producción de atletas de muy, muy alto nivel para el fondo. Ya nos sorprendió en los años 60, el año 60, en los Juegos Olímpicos de Roma, y muchos tendremos en la Rif. Es donde los primeros homos descubrieron que era bueno estirarse, como ahora siempre recomendamos que hacer estiramientos, y empezaron a sentirse con posibilidades de ver más lejos dónde poder encontrar comida o incluso detectar peligros y andar sobre dos patas. Y ahí empieza realmente la historia de la humanidad. Bueno, pues unos y otros son nuestros antepasados, son los mismos. Lo que pasa es que ellos al vivir aquí han desarrollado pues posiblemente una serie de condiciones fisiológicas que les han permitido esos grandes récords. Y también será una gozada haber estado aquí muy cerca de la tierra de nuestros antepasados. Cuando mañana despertemos, solo nos quedarán un día y una noche para pisar la cumbre del Kilimanjaro. La suma de cansancio, altitud y emociones encontradas hacen que la mente viaje aún más lejos que el cuerpo. La quietud del refugio de Orombo deja un gran espacio abierto a los pensamientos. De mi primera visita a África, uno de los recuerdos más bonitos que conservaré será sin duda el de la gente. Las únicas personas con las que hemos tenido contacto han sido con porteadores, guías y cocineros, pero desde luego, como todos sean así, en algunos aspectos España tiene mucho que envidiarles. El trabajo para ellos no es una carga, completamente al contrario, es una bendición. Cargan sobre sus cabezas todo lo que a nosotros, los turistas, nos da la gana subir, y no lo hacen con mal humor o con caras de enfado, sino sonriendo y con interés de realizar su trabajo lo mejor posible. Su inglés se les es limitado, pero estoy completamente segura de que no conocerás a ninguno que no sepa preguntar un cómo estás o decir alguna palabra de ánimo, a pesar de que este no es su trabajo. Y lo mejor de todo es que realmente quieren conocer el estado de su grupo. Se preocupan en todo momento en cómo vas y te solucionan absolutamente cualquier problema que tengas. Hoy, por ejemplo, un compañero, Manuel, se ha metido hasta la rodilla en un hoyo lleno de barro. Y lo primero que ha hecho uno de nuestros guías ha sido coger la zapatilla, que pesaría como unos 3 kilos más por el barro que llevaba encima, y empezar a limpiarla con una ramita de brezo. No sé, cosas así te hacen pensar que quién son realmente más civilizados, si ellos o nosotros. Mi nombre es África. Me miras y no me ves, o acaso verme no quieres. Tal vez donde estés nos escuchen las súplicas de mis pobres hijos, que igual que los tuyos parieron mujeres. África, África,
África. Hakuna Matata. Topu ya Afrika. Hakuna Matata. Oh, karibu kwetu. Hakuna Matata. Karibu Tanzania. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Yeah, muy bien. Very nice, guys. Yeah, muy bien. A ver, entonces. Salimos hacia la planicie de Selle, entre la cumbre principal y el pico Mawenzi. Ya se distingue el brillo de los glaciares del Kibo en lo alto de un farallón que en la distancia parece insalvable. Arriba, el cráter se eleva majestuoso en medio del más absoluto de los silencios. Nuestros guías nos cuentan que allí las temperaturas son realmente árticas, pero que aún así se encuentran a veces huellas aisladas de gacelas, de leopardos y de hienas. Y sobre todo del más implacable de los depredadores de la Tierra, el ser humano. Plata y tal, ¿no? A medida que se asciende, la vegetación va haciéndose cada vez más pobre. Con suerte puede encontrarse como última flor superviviente a una extraordinaria siempre viva, que crece en lugares en los que la corteza terrestre sigue expulsando gases calientes. Solo gracias a esto puede resistir las difíciles condiciones de vida. A los 4.000 metros de altitud nos detenemos nuevamente en el último sitio con agua. Pocos kilómetros más adelante la vegetación desaparecerá totalmente, dando paso a un paisaje lunar, encajado entre el Mawenzi y el Kibo. Mientras reponemos energías, seguimos almacenando la información que nos transmiten los guías. Nos cuentan que, igual que ocurre en los Alpes, las masas de hielo de los glaciares del Kibo se están reduciendo inexorablemente. Para los científicos todavía no está claro si esta reducción se debe al calentamiento global del planeta o si se trata de un efecto local, derivado de la intensa actividad volcánica que tiene lugar en el interior de esta montaña. Es curioso que aunque la mayoría de los glaciares casi nunca descienden por debajo de los 5.000 metros, el primer glaciar del Kibo tiene su origen a 4.500. La caldera apagada de este cráter nos atrae como un imán. Quisiéramos llegar cuanto antes, pero el ritmo de nuestra marcha cada vez es más lento y pausado, aunque nosotros casi no nos damos cuenta de ese cambio. A nuestro alrededor hay menos montañistas, una menor actividad que nos da la pauta de que muchos se han ido quedando más abajo. Las siluetas de los porteadores y guías confirman que nosotros no somos los únicos cansados. La ceniza de lava y las piedras, reducidas en parte a guijarros y en parte a fino polvo, cubren este paisaje lunar que va adquiriendo de manera paulatina un carácter desértico. Solamente unas 50 especies de plantas, según dicen los botánicos, crecen por encima de 4.000 metros. Este lugar es conocido como The Saddle y en él solo se distingue, sobre un fondo dorado, el sendero bien demarcado por los caminantes. La sensación es la de haber atravesado miles de kilómetros y estar deambulando no ya por otro lugar del mundo, sino por otro planeta. Comienzo a sentir con más fuerza la falta de oxígeno. Los latidos del corazón me ensordecen en el gigantesco silencio. Ya no están los reconfortantes rayos del sol que me hacían olvidar el frío de la noche. El clima típico de las regiones de alta montaña no tiene estaciones. Durante el día es verano y
por la noche llega el invierno sin más transición. En la cima durante el día se suele llegar a los 40 grados, pero cuando anochece la temperatura puede descender en muy poco tiempo por debajo del punto de congelación. El refugio de Kibo, el último antes de la cima. Este no tiene cabañas como los anteriores. Es una rústica construcción de piedra. Sus habitaciones tienen literas hasta el techo, y entre ellas un amasijo de mochilas, abrigos, comida, emociones y decisión. Nadie escapa a la falta de oxígeno y al cansancio acumulado. Han sido 3.000 metros de ascensión en 4 jornadas, quizá demasiado rápidamente, y al atardecer es difícil conciliar el sueño. Una noche formidable, ¿eh? Pues nada, vamos a salir... A las 11:30 de la noche iniciamos el último tramo. Salimos hacia la cumbre 21 de los 25 miembros de la expedición. El refugio de Kibo es el último punto de ascenso para 4 compañeros. Los guías lo han decidido así. Los síntomas de mal de altura lo aconsejan. Sandra, Pastora, Juan y Antonio saben que les llevamos con nosotros hasta donde lleguemos. A ver, solo tenemos las gafas de sol, las llevamos todos. Llevamos todos las gafas de sol, seguro. Vale, ¿alguna cosita más? El frío de la noche estrellada se filtra entre la ropa. A ver, vamos a hacer un... Todo ánimo es poco. La colaboración ahora es imprescindible. Vale, todos con el bastón. Hay que hacer el saludo de la salida. Mosquetero. El ascenso es lento, no se ve nada. Apenas unas hileras de luces que desfilan por la empinada cuesta. Ascendemos del orden de 120 metros cada hora. Sobre nuestras cabezas han bailado las constelaciones de los 2 hemisferios, pero pronto las dejaremos en el olvido ante la posibilidad de alcanzar la cumbre. A mitad del camino, otro miembro del grupo dice adiós al ascenso. Al llegar a los 5.400 metros, el médico detecta en Bernardino el mal de altura y los guías le aconsejan descender rápidamente. Ya nos queda nada, un suspiro. Tras 7 horas de ascenso continuo, hemos llegado al punto Gilman. La temperatura ahora es de 14 grados bajo cero, pero la ventisca recrudece el frío. La sensación térmica es de 26 grados bajo cero. Ya al borde del cráter amanece. La niebla nos impide ver lo que nos rodea. Deseamos con ansiedad que por unos minutos el sol tiña de rojo los grandes bloques de hielo suspendidos del glaciar. Hemos vencido al frío, al agotamiento y a la escasez de oxígeno para alcanzar el cráter del Kibo justo en el instante en el que la magia cotidiana del amanecer desvela una vez más el sueño de África. Nieva ligeramente sobre las nieves del Kilimanjaro, la cumbre helada que se cierne sobre una tierra caliente. En medio de un aire adelgazado que ha reducido nuestra capacidad física y mental, el corazón protesta y los pies se arrastran. Algunos sentimos náuseas, pero seguimos avanzando por la pedrera insoportable. Mi esfuerzo se concentra en dar el próximo paso, y nada más. Más detenciones, más lentitud. Parece una fantasía. En este momento tengo la sensación de que mi espíritu se ha separado de mi cuerpo, como un mecanismo puesto en movimiento para alejar lo más posible el sufrimiento físico y así permitirme continuar. Tengo la impresión de que un ser imaginario está a mi lado, alentándome. Un ser que a veces toma la imagen de Gottlieb, nuestro guía, y a veces la de Ferran, o la de Manolo, o la de David, compañeros que al menos en mi caso son los causantes de que llegue a la cima. Sobre los últimos metros,
los 20 que hemos llegado hasta aquí, podemos asomarnos por fin al cráter. Después de 8 horas y media de extenuante subida, pisamos la cumbre del Kilimanjaro, a 5.895 metros sobre el nivel del mar. El frío corta mi piel y realmente me siento mal por la altura. La escasez de oxígeno me tiene a maltraer. En el grupo también detecto la acción de la altitud. Algunos demuestran estrés, otros van mucho más lentos de lo normal. Hay quien se tambalea, casi todos tiritamos. Pero esto pasa siempre en las cumbres, no pasa nada. Ahora es cuando los consejos de los expertos alpinistas que nos acompañan son más necesarios. Ellos lo saben y continuamente nos hacen ver que todo es relativo comparado con la inmensa emoción de estar aquí. En estos momentos se comprende que el ascenso al Kilimanjaro no es una aventura exclusivamente deportiva. Es también un ascenso interior, una ofrenda. Aquí entregamos algo de nosotros. En nombre de todos los que semana a semana hacemos Escuela del Deporte y en la cima de África, en la cumbre del pico Uhuru, lo más alto del Kilimanjaro, tengo que deciros dos cosas. Primero, que esta es una más de todos los objetivos que Escuela del Deporte se plantea. No es el gran objetivo, es uno de ellos solamente. Y la otra cosa es que es importante tener objetivos. Hay que primero pensar que el objetivo es posible, luego tener voluntad, disciplina y en ocasiones, como ahora, también hay que sufrir un poco. Pero desde luego el resultado siempre merece la pena. Pensar en ello. ¿Qué tal? Bueno, todos vivos. Todos. Yo aquí con el campeón, todos vivos. ¿Qué tal? Beñat, Alexandra, Oyer, Aitor, Esther, Iñaki y Manolo. 7 jóvenes entre 16 y 19 años que con su ilusión y los apoyos necesarios han alcanzado la cumbre de un continente. ¿Es esta suficiente recompensa para el esfuerzo realizado? La respuesta a esta pregunta os corresponde darla a vosotros. Quienes como vosotros habéis tenido nada más y nada menos que el privilegio de subir a la montaña más alta de África, ¿no?, como es el Kilimanjaro, pues es una verdadera fortuna, ¿no?, que haya podido ser así. Y nada, daros la enhorabuena por lo que habéis hecho, desearos que en el futuro en la práctica deportiva consigáis todo aquello que os propongáis, que yo estoy segura que va a ser así, y nada más. No sé si habréis entendido lo que quiso deciros Carlos allá en la cima del Kilimanjaro. Más o menos era que con disciplina personal, continuidad y el esfuerzo necesario se alcanzan los objetivos. Nosotros hemos cumplido uno más. Ya habéis visto